Bueno, mientras carga les sigo explicando el resto de las otras clases. Ya, todas estas de aquí son bibliotecas de clase. Todas estas de aquí, por eso tienen aquí al final CS. Y hace referencia a que son clases. Todas estas de aquí son clases y pues cada una tiene sus atributos de cada clase. Son siete clases, entonces serían de las 7 tablas que hay ahí. Entonces aquí en la capa entidad pues se colocan estos datos de aquí en su método get y set. Y la que sigue después de la capa entidad es la capa de acceso a datos. La capa de acceso a datos va a estar referenciada de la capa entidad, por eso la vemos aquí, capa entidad. Entonces, ¿cómo se hace la referencia? Pues le damos clic derecho aquí y agregamos la referencia. Y la referencia debe estar, se debe hacer dentro de los proyectos que se han creado aquí. Por ejemplo, aquí ya lo tengo seleccionado. Entonces, en la capa de acceso a datos es donde se va a realizar todo tipo de las consultas SQL, entre otras cosas. Pero antes de llegar aquí, no sé si, bueno, yo hice de otra manera la especie de la conexión. La conexión hacia la base de datos yo la hice directamente desde un archivo de configuración. ¿Por qué motivo? Pues para ahorrarme el costo de crear una clase y escribir un método para obtener y generar la conexión. No sé si con el profesor Cárdenas hayan hecho una clase para conectarse. Bueno, si lo hicieron, pues yo lo hice de esta manera, porque de esta manera es como siempre he trabajado en Visual para hacer las conexiones. Solamente me creo un tipo de etiqueta de tipo connection string y aquí coloco otra etiqueta donde especifico el string de conexión. Este string de conexión ustedes dirán de dónde sale. Este string de conexión sale desde que nosotros creamos la base de datos y aquí se encuentra nuestro servidor o usuario que nos proporciona el SQL Server. Y este de aquí es el nombre de la base de datos. Aquí ya me cargó la base de datos y al momento que me carga me va a mostrar este servidor que este de aquí, bueno, se podría decir que es el servidor o el data source del nombre de mi máquina. Este servidor de aquí va a cambiar mucho dependiendo en qué máquina se encuentren. Por eso cada vez que ustedes vayan a utilizar este programa en otra máquina deben adentrarse en la capa de presentación y irse a app.config. Este archivo app.config ya viene generado automáticamente cuando creamos una capa de presentación que es formulario de Windows. Entonces aquí solamente si llegan a cambiar, pues cada computadora tiene un usuario diferente. La mía tiene este usuario, este servidor. Este servidor de base de datos me lo proporcionó SQL Server cuando lo instalé. Entonces me lo proporciona, entonces este es lo único que cambia aquí. Ya de lo de aquí hacia acá, este de aquí es el nombre de la base de datos y este de acá pues queda tal cual. Este nombre de la base de datos pues no va a cambiar, a menos que ustedes le cambien el nombre cuando creen la base de datos o lo importen. Ahí sí deben cambiar el nombre aquí en la base de datos. Y bueno, eso es con cuestión de la conexión. Entonces continuando con la capa de acceso a datos, entonces para usar la capa como vamos a utilizar la capa de entidad estará referenciada desde la capa DAL o acceso a datos. Aquí por eso utilizo un using capa entidad. Entonces aquí estoy haciendo un llamado a todo lo que yo tengo en mi proyecto de la capa entidad. O sea, a todas las clases que tengo en mi capa entidad. O sea, todas estas. Entonces aquí utilizo un using.systemConfiguration. Este de aquí es para poder hacer el llamado a mi appconfig que tengo acá, para hacer el llamado a este archivo. Por eso yo uso el system.configuration. Entonces aquí yo ya lo que hago es crearme una instancia. Cuando ustedes ven esta parte de aquí, esto es una instancia. Y si ustedes logran ver estos pequeños cuadros, estas pequeñas letras verdes con slash, son comentarios de línea que yo los he colocado aquí. Entonces aquí hacemos una instancia de nuestro SQL comando para colocar nuestros comandos de SQL. Para utilizar esto se debe utilizar la librería system.data y system.data SQL Client para poder utilizar estas librerías. Si no utilizamos esto no vamos a poder hacer esta instancia y nos dará algún error. Entonces la siguiente línea es para
o sea, obtener lo que es la conexión. Este nombre conexión de aquí, pues se puede ver o notar en aquí. El nombre que si yo aquí le cambio el nombre, pues le debería cambiar el nombre acá. Pero bueno, lo dejo ahí. Entonces tenemos nuestro primer método. Este método de aquí es para mostrar los datos que tengo en mi tabla usuario. En mi base de datos yo ya tengo registrado cada uno de los datos de cada una de las tablas. Por ejemplo, tengo datos de la tabla usuario. Entonces, como son una lista como son bastantes datos, yo creo un método público de tipo lista. Esto de aquí hace referencia a que es de tipo lista, y como estoy utilizando la clase CLS usuario entidad, entonces por eso debo utilizar una lista, porque me va a traer es una lista de usuarios registrados. Entonces aquí vuelvo a hacer una nueva instancia de tipo lista de mi clase CLS usuario. Entonces así se declara una lista cuando se trabaja con, con entidades. Entonces aquí este es el nombre de mi método, mostrar. Entonces un método siempre va a tener su nivel de encapsulamiento, que puede ser público, privado o protegido. En este caso es público. El tipo de dato que va a ser el método y el nombre del método. Entonces este método no recibe parámetros. Cuando un método recibe parámetros, dentro de este hay letras escritas o algún otro tipo de variables o parámetros. Entonces, luego de que yo hago mi instancia, aquí yo abro mi conexión. Entonces aquí hago llamado a mi instancia CN. Entonces aquí abro mi conexión y aquí comienzo a colocar mi primer comando. Entonces mi primer comando va a ser para la tabla usuario. Entonces este comando de aquí es un comando de tipo texto. Entonces este comando cl asterisco from usuario, este comando se puede probar directamente desde mi SQL Server. Todos estos códigos que están aquí, o sea, los que ustedes van a ver más adelante, los que ustedes encuentren aquí, esto van a ser o sea, les podría decir el string o los comandos SQL que se pueden utilizar en Visual, como se los pueden ustedes verificar acá. Si yo coloco esa línea de código aquí en el Visual y la ejecuto, me va a traer esto. Miren, como pueden ver, ya hay datos. Entonces ya hay datos registrados de usuarios. Entonces esta tabla de usuario comúnmente nos va a servir para loguearnos para hacer el login de acceso. ¿Qué más nos sigue? Entonces luego de eso especificamos qué tipo de comando es este. Entonces como el comando es de tipo texto, entonces le digo que es un comando de tipo texto. Entonces aquí yo comienzo a leer los datos. Entonces yo voy a leer los datos. Este código es para leer los datos, por eso utilizamos SQL Data Reader, para leer todos los datos que me generó esta consulta. Entonces yo aquí utilizo un ciclo while. No sé si ustedes ya habrán visto que es un ciclo while, pero es un ciclo de repetición. Entonces como no es solamente un solo dato que tengo, sino pueden ser varios. Entonces como tengo varios datos, por eso utilizo un ciclo de repetición. Entonces al usar while, yo voy a recorrer, aquí hago una instancia de mi clase CLS usuario entidad, de mi clase entidad, y aquí comienzo a pasarle los parámetros. Entonces el primer parámetro, que es el usuario ID, va a ser igual todo eso va a ser igual a mi usuario ID que tengo en mi clase entidad. Entonces aquí ya se comienzan a enlazar los datos que tengo acá. Por ejemplo, el de aquí por eso ya estoy utilizando mi primer método. Entonces aquí ya se comienzan a enlazar cada uno de los campos. Entonces, ¿por qué aquí le coloco convert to int 32? Porque aquí el método es de tipo entero, incluyendo el atributo es de tipo entero. Entonces, como lo que me trae puede ser un string o algún otro tipo de dato, entonces debo convertirlo a su dato que es de creación. Como es de tipo entero, entonces le coloco convertirlo a un entero de 32 bits. Entonces así, como los de acá son de tipo string, al final lo que le hago es hacerle un punto toString, porque son de tipo cadena. String es de tipo cadena. Entonces, luego de eso, cada que me encuentre uno, si me encuentro el primero, me lo añade a la lista. Esto es lo que hace para añadir a la lista. Si me encuentra otro, me añade a la lista hasta que me los encuentre todos. Cuando ya me los encuentre todos, me va a cerrar la conexión y me va a retornar la lista de lo que me encontró. Entonces, ¿por qué aquí abrimos y acá cerramos la conexión? Porque no debemos dejar abierta una conexión, porque puede ocurrir algún error. Entonces, cada que termine un proceso se debe cerrar la conexión, no dejarla abierta. Entonces, este es nuestro método para
mostrar los usuarios. Y aquí tenemos nuestro método para buscar los usuarios. Es similar al de acá arriba, solamente que lo único que cambia es en la consulta. Esta consulta de aquí, esta consulta de aquí utilizo el like para poder buscar cada uno de los caracteres que yo voy colocando. Por ejemplo, si coloco la U, la S, la U, cualquier tipo de letra, entonces ahí me va a ir buscando. Entonces si yo quiero este código lo puedo probar, pero no lo voy a probar con el like acá porque aquí, aquí quiero que me los traiga todos. Entonces yo voy a especificar que username vaya a ser igual a admin. Entonces yo al ejecutar esta consulta me va a traer solamente los que son de tipo admin. Entonces así funcionan las consultas SQL. Entonces si ustedes lo primero que deben hacer antes de probar la consulta acá en el Visual, deben probarla aquí en el SQL Server. Si la prueban aquí y le funciona, ya pueden hacer el resto acá. Entonces de aquí para acá es lo mismo que está arriba, lo mismo que les expliqué. Como es buscar, pues aquí solamente, mira, aquí está recibiendo un parámetro. Este es un parámetro que recibe. Aquí está recibiendo un parámetro de tipo string. Entonces aquí lo que yo voy a ingresar es el nombre de usuario a buscar, como acá. Entonces me buscó el nombre de usuario admin. Entonces yo puedo buscar cualquier otro tipo de usuario. Entonces si yo quiero buscar el que dice común nuevo, yo aquí lo puedo colocar aquí. Común nuevo. Entonces aquí me trajo el de aquí. Pero si yo coloco otro nombre que no esté guardado ahí en la base de datos, no me va a traer nada. Me va a traer vacío. Entonces siempre debe haber un dato ahí. Entonces aquí recibe un parámetro. Entonces este parámetro pues se va a ingresar desde la capa de presentación. Y aquí tenemos un método para loguearse. Entonces este método servirá para el login de acceso. Este método tiene algo diferente. Ya no utiliza una lista sino un bool. Este tipo de dato bool es de tipo booleano que puede retornar verdadero o falso. Entonces, ¿por qué lo coloco de tipo booleano? Porque lo que yo quiero saber es que porque esta consulta de aquí lo que me va a especificar es que si me va a hacer una búsqueda de que si me encontró un usuario con esa clave y ese nombre de usuario que le ingresé. Entonces, esta consulta de aquí, si quiero la puedo colocar acá en el Visual, al igual que los demás códigos. Entonces, yo aquí si quiero le coloco por ejemplo, admin, la que vi allá, y admin también. Entonces yo al colocarle esto me va a traer que sí le encontró, pero si yo coloco el usuario correcto y la clave incorrecta, no me va a traer nada, dice que no existe. Entonces este es el error. Por eso yo utilizo booleano, porque al yo recorrer todo y me encuentra el usuario, me va a retornar true, que sí lo encontró. Entonces yo quiero saber si sí o no me encontró. Entonces si no me encuentra va a retornar falso y tal vez me diga usuario o clave incorrecta. Entonces luego de eso pues especificamos qué tipo de comando es. Bueno, este using es para utilizar dentro de este método la variable comando, que viene siendo un SQL command. Bueno, aquí yo lo volví a declarar para no usar el que tengo acá declarado globalmente. Cuando declaramos unas variables de parte de acá arriba, o sea en la parte debajo de una clase que no esté dentro de un método, significa que es una variable global que se puede utilizar en todos los métodos sin necesidad de volverla a declarar dentro. Entonces aquí yo utilicé otra variable para no utilizar la de arriba, o sea, para no sobrecargar el método, sobrecargar la instancia. Entonces aquí, si ven aquí este arroba y usuario y contraseña, bueno, aquí coloco contraseña porque no se puede, este programa como funciona en inglés, no se puede colocar la ñ, pues tal vez genera algún error. Entonces aquí yo especifico, con esto de aquí los especifico como variables, o sea, o parámetros. Entonces estos parámetros van a ser igual, bueno, aquí parámetros se van a ir añadiendo a lo que yo ingrese en username y en password. Entonces este recibe un parámetro de tipo objeto, entonces este va a recibir un parámetro de tipo CLS usuario. Entonces lo que obtiene este CLS usuario, que son objetos, todos estos de aquí son objetos de mi clase usuario, CLS usuario en. Entonces por eso son objetos, por eso aquí yo le doy un nombre que va a ser OBJ.
o sea, abreviación de objeto. Entonces aquí yo lo que hago es crearme una variable de tipo entero que va a ser igual a lo que me ejecute en el comando, a lo que salga en la consulta. Entonces, si me encuentra, si el tamaño de la columna, o sea, del contador, es mayor o igual a 1, me va a cerrar la conexión y me va a retornar verdadero. Si es diferente de esto, significa que es 0, significa que me va a retornar close y me va a retornar falso. Eso aquí en esta parte de aquí, como aquí puse la clave, el usuario correcto y la clave incorrecta, acá me va a retornar falso. Si yo coloco el usuario y la clave incorrecta, me va a retornar verdadero. Entonces, ahora tenemos el método insertar, también es de tipo booleano, porque también quiero saber si me insertó o no. Entonces, este insert into también se lo puede colocar acá en la consulta, pero el insert es diferente a los otros métodos. Mira, el insert solamente se puede agregar los métodos que no son autoincremento. ¿Por qué no coloco todos los datos? Como pueden ver aquí en la consulta están 1, 2, 3. Hay 3, pero acá yo solamente coloco 2. O sea, el usuario y la clave. Entonces, ¿por qué coloco 2? Porque el usuario ID es identity, o sea, se autoincrementa solo. O sea, mientras yo voy agregando 1, aquí se va agregando automáticamente en orden. Aquí va 1, 2, 3, el que va a seguir sería 4. Entonces, todo eso va a seguir una y otra vez. Si quieren este código, yo lo puedo probar acá, aquí, y aquí pues puedo agregar un nuevo usuario. Por ejemplo, voy a ponerle nuevo. Y acá le voy a colocar como clave 1, 2, 3. Entonces, si yo ejecutara esto, aquí me dice que se afectó una columna. Entonces yo voy a consultarlos todos de nuevo para ver. Miren, ¿sí ven? Bueno, aquí me puso 1002 porque ya, bueno, he hecho pruebas de bastantes datos, entonces por eso me genera 1002. Pero así ven, automáticamente yo no agregué un ID, solamente agregué nuevo y 123. Entonces significa que este se genera automáticamente, por eso no lo agrego cuando voy a insertar. Ahora pues aquí igualmente pues funciona como el método de login, solo que aquí yo utilizo que los parámetros se limpien, porque después que me agrego un dato pues se me limpian los parámetros, o sea estos parámetros que tengo aquí. Entonces aquí cierro la consulta y entonces aquí res va a ser true. Es como este bool de aquí, bueno, este red está declarado una variable de tipo booleano. Como les dije, booleano siempre va a ser verdadero o falso, true o false. Entonces esto lo que va a retornar es res. Entonces res igual a true, entonces me va a retornar true. En el caso de que no ocurra ningún error dentro de este lugar. Entonces el de editar es similar al de insertar. Solo que aquí, miren, aquí empezamos desde username, password, pero en la condición especificamos el ID. ¿Por qué especificamos el ID en la condición? Porque nosotros no queremos editar todo. Por ejemplo, si queremos editar solamente esta fila de aquí, lo que debemos especificar qué ID tiene. Entonces, si yo quisiera editar esta fila de aquí, debo colocar que me edite solamente los campos del ID que sea 1002. Entonces si me edita solamente los que son del 1002, entonces igual y cierra y retorno. El de eliminar, pues este de aquí es de tipo booleano, pero este ya no recibe un objeto, sino recibe una variable de tipo entero. In es entero. Entonces yo le coloco el nombre code. Entonces para eliminar, pues lo que incluyo solamente es el ID que yo quiero eliminar. Porque si yo colocara delete asterisco from usuario, se me eliminarían todos los datos de la tabla, pero yo quiero eliminar un dato en específico. Entonces, como ustedes todavía no han llegado a un tiempo, digamos, parece que todavía no están en ciclos más avanzados, en bases de datos, cuando trabajamos con campos así para eliminar, no hacemos delete, sino hacemos una actualización y agregamos un campo más que sería de estado. No sé si eso lo vieron en el video que está en el Classroom de su tarea. Aquí agregan un campo más que es el estado. Entonces ese estado solamente haría una consulta arriba de todos los que tengan un estado en 1. Si tienen un estado en 1 se muestran, si tienen un estado en 0
no se muestra. Entonces, en esos casos pues no se utilizaría el delete, pero bueno, como este proyecto pues lo hice rápido, aparte de que estaba también el visual es un poco pesado a veces, le puse el delete, aunque también ahí se está trabajando ya con el CRUD, porque el CRUD es actualizar, editar, leer y eliminar. Entonces aquí estamos eliminando un campo específico de la tabla. Entonces, luego de que ya trabajamos en lo que es la capa DAL, hicimos todo, nos vamos a la capa de lógica del negocio. Esta capa de lógica del negocio, aquí es la capa que se va a encargar de comunicar entre la capa de presentación y la capa DAL. Este vendría siendo como la columna vertebral del programa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es crear una instancia de tipo privado. Este privado, public, vienen siendo los niveles de encapsulamiento. Niveles de encapsulamiento vendrían siendo que si es privado solamente se puede acceder dentro del método. Si es público se puede acceder desde otros datos y el otro pues que ustedes creo que todavía no lo han visto, que es protegido, pero igualmente les explico esa parte de ahí. Ya, luego pues lo que hago es recolectar los datos de los otros métodos. Entonces me creo un método de tipo list. ¿Por qué me creo un método de tipo list? Pues porque acá en mi método mostrar también tengo un método de tipo list, entonces debe ser igual un método de tipo list. Y lo único que hago es retornar y llamar al método mostrar. Entonces estoy llamando al método que está acá, a este de aquí. Y ya no hago este procedimiento de acá porque ya aquí solamente estoy haciendo las comunicaciones. Entonces acá también hago lo mismo. Este de aquí, como aquí el método de acá recibe un parámetro, el de buscar, pues acá también debe recibir un parámetro. Al igual aquí, como es booleano, acá también debe ser booleano. Entonces todos esos datos van a ir de la mano. Entonces como aquí te recibe un objeto, pues entonces aquí ¿qué es lo que hago? Si la inserción es verdadera, me retorna verdadera. Entonces por eso yo le puse true o false, porque yo quiero saber si se me insertó o hubo algún error y no se insertó. Lo mismo para editar, para eliminar y para el login también la misma cuestión. Quiero saber si se logueó o no se logueó. Ahora vamos por la capa de presentación. La capa de presentación voy a presentarle las dos. Bueno, vamos por el login. En la cuestión para el método de loguearse. Este es el login de acceso. Tiene un diseño simple. Y bueno, este de aquí, esta imagen de aquí es este elemento para colocar la imagen, se llama Picture Box. Y como agregamos la imagen, pues la imagen la podemos elegir desde cualquier directorio que nosotros tengamos en nuestra computadora e importarla. Y aquí pues podemos elegir si podemos darle un tamaño normal, estrecho, auto tamaño, centrado o zoom. En este caso pues los puse zoom. Ahora, esto de aquí, estos cuadritos blancos pues son textbox. Entonces aquí vamos a ingresar lo que nosotros queremos. Esto lo pueden ver cuando ingresan están logueándose en Facebook o en cualquier otro sistema. Este de aquí, este que dice mostrar clave y tiene un cuadrito, este elemento de aquí se llama checkbox. Este de aquí nos va a servir para mostrar y ocultar la clave. Este textbox de aquí tiene la siguiente propiedad. Aquí a la izquierda, no sé si alcancen a ver, para poder ocultar la clave se utiliza la propiedad password char. Y aquí yo le especifico que quiero que me coloque. En este caso yo le puse un asterisco, pero yo le puedo cambiar el asterisco por un punto o cualquier otro tipo de carácter. Y este de aquí pues es un botón que al momento de que se loguee pues me accede. Entonces, ¿qué tiene dentro de este código? Bueno, este código tiene lo siguiente. Aquí tiene referencia a lo que es la capa entidad y la lógica del negocio. Como les dije anteriormente, la capa de datos va a estar referenciada a la capa entidad. La capa de negocio va a estar referenciada en la capa de acceso a datos y la capa entidad. Y la capa de presentación va a estar referenciada en la capa de lógica del negocio y de la capa entidad. La capa entidad siempre va a estar referenciada en cada una de las capas, ya que es una capa que contiene los atributos que se utilizan en cada una de las clases y siempre la vamos a utilizar. Entonces aquí yo hago una instancia. Esto siempre que ustedes vean esto es una instancia global. No está dentro de ningún método, sino está dentro después de la clase. Entonces
aquí lo que hago es crearme una instancia y le doy un nombre. Esto que ven aquí en medio, pues es el nombre que se le puede dar a la instancia. Entonces yo voy a decir que es un objeto NT y este es un objeto BLL. ¿Por qué le coloco BLL a las clases de lógica del negocio? Porque BLL significa Business Logic Layer, que es un identificador para especificar de dónde depende esta clase. Depende de la clase BLL, de la clase de capa del negocio. Entonces este método de aquí pues ya viene automáticamente cuando le damos loguear en el formulario. O sea, cuando le damos doble clic al formulario y queremos ver el código. Aquí tenemos nuestro primer método, que es nuestro método para limpiar. Este método de aquí pues nos va a limpiar las cajas de texto. Por ejemplo, si escribimos algo, se nos va a limpiar. Y este txtusuario.focus es el que nos permite colocar el cursor, por ejemplo el cursor que están viendo ustedes ahí. Eso es lo que hace este método. Y aquí tenemos el método de nuestro botón, el botón que decía aquí acceder, este de aquí. Entonces, para acceder a ese el código, pues le damos doble clic al botón y ahí nos muestra el código. Entonces, ustedes aquí pueden ver un try y un catch. No sé si ya lo habrán visto, pero el try y catch es un control de excepciones para verificar si ocurre algún problema dentro de nuestro código. Entonces, luego de eso, pues yo ya comienzo a pasar los parámetros que yo escribo en la caja de texto. Entonces, lo que yo escribo en la caja de texto se lo va a llevar la variable username que está en la clase entidad. Entonces ahí yo comienzo a pasarle ya los datos. Y aquí hago una condición de que si el logueo es exitoso, me retorna true. Y me va a mostrar un mensaje en pantalla y me va a decir inicio de sesión exitoso y me va a dar una bienvenida. Y me va a decir el usuario que está logueado. Y se va a ocultar este formulario y me va a abrir el formulario de bienvenido. Caso contrario me va a decir error de autenticación y me va a limpiar los campos. Y este es el código para el checkbox. Entonces si yo selecciono el checkbox me va a mostrar la clave, si yo lo deselecciono me va a ocultar la clave. Entonces yo, para no tardarlo mucho, voy a ejecutar el programa para que vean cómo se ve en tiempo de ejecución el programa. Esperen un momento hasta que cargue el programa. Bueno, mientras carga, ¿alguna pregunta, duda? Voy muy rápido. O si están entendiendo o están dormidos. Todo el programa. Bueno, miren, aquí está lo que es el focus. Entonces, aquí yo voy a colocar todos estos usuarios que están aquí. Con cualquiera de estos me puedo loguear. Entonces yo voy a loguearme con lo nuevo que coloqué aquí. Entonces su usuario es nuevo y voy a colocar la clave mal. Entonces voy a colocar la clave mal. Entonces yo le doy clic aquí, me muestra la clave que coloqué. Si le doy a ocultar, pues me lo oculta. Entonces yo le doy a acceder. Entonces como la clave está incorrecta, me sale el mensaje de error de autenticación. Entonces yo voy a colocar la clave que es. Entonces es nuevo y la clave es 123. Entonces aquí está. Entonces yo le doy a acceder y me dice bienvenido y este es el usuario que tengo, nuevo. Entonces le doy a aceptar y aquí me muestra el formulario de bienvenida. Este es mi formulario de bienvenida, el que yo estoy haciendo el llamado. Este formulario, ustedes lo pueden ver, es este que está aquí, este de aquí. Este bienvenido que dice aquí es un GIF que encontré en Google y lo agregué como una imagen normal. Esta barra que ustedes ven aquí, que se estaba cargando hace muchito ahí, bueno, ya terminó de cargarse. Esa barra se llama Progress Bar. Para esa barra se utilizaron dos temporizadores, que son estos que están acá abajo. Entonces, estos temporizadores, el primero lo que hace es darle un efecto de opaco al formulario y me aumenta el dato del progress bar de 1 en 1 hasta que llegue a 100. Si la barra de progreso llega a 100, me va a mostrar el formulario principal y se me van a detener los temporizadores. El segundo temporizador es para la opacidad del formulario. Y en el load pues hago
que mi progress bar sea visible e inicio mis temporizadores. Y aquí tenemos el formulario principal. En el formulario principal tenemos las siguientes opciones: mantenimiento, facturas, bueno, al darle clic pues ya vieron que sale y cuentas por cobrar y pagar. Entonces en mantenimiento tenemos el mantenimiento de los clientes. Como pueden ver, aquí se muestran los clientes que yo tengo guardados. Si quieren, esto también se los puede ver acá en el código, en la base de datos, se los puede ver. Entonces yo voy a ejecutar esto aquí. Y aquí los mismos que están aquí son los mismos que están acá, pero acá los vemos de esta manera. Bueno, aquí se ve un poquito estrecho, pues porque, bueno, son largos los... Bueno, no se ve bien, pero es lo mismo que está acá. La identificación fiscal, entre otros datos. Entonces estos campos están validados. Si yo no escribo ningún campo y le doy en insertar, me dice que debo llenar los campos. Entonces yo aquí le ingreso un nombre, pero bueno, estamos en la de cliente, voy a abrir la de usuario, estamos en usuario. Entonces aquí en la de usuarios, pues lo que hago es agregar también un nuevo usuario. Si yo quiero lo agrego, le agrego por ejemplo 2 y de clave le coloco 3. Le muestro la clave, le doy en insertar y se me inserta correctamente. Mira, aquí se me insertó. Ahora yo quiero ver que se me haya insertado también acá en mi base de datos. Entonces yo voy a consultar mis datos acá. Voy a consultarlos para ver si se me insertó. Miren, aquí se insertó. Entonces como se me insertó, pues significa que está correctamente. Entonces si yo quiero buscarlo, aquí yo puedo buscar por el nombre de usuario. Entonces yo voy a buscar por el nombre de usuario admin. Si ven que cada vez que yo escribo una letra, no importa que la complete, me va a ir buscando. Entonces si yo escribo nuevo, entonces me va a ir buscando. Si ven, como hay dos que se llaman nuevo, me los va a ir buscando uno por uno. Entonces borramos. Por eso utilice el like para esa función. Entonces si yo quiero modificar este dato, ustedes al darle clic en modificar, les va a salir el mensaje que deben seleccionar una fila. Para poder modificar deben seleccionar una fila que deben modificar. Por ejemplo, yo voy a modificar el de aquí. Si ven que al modificar me suben los datos acá arriba. Entonces me subió los datos acá arriba. Entonces yo voy a cambiarle por nuevo y le voy a poner viejo y aquí le voy a poner 444. Y le doy aquí en modificar. Al darle en modificar se me modifica. Si ven que ya no está el dato que estaba antes, entonces yo voy a ver esos cambios acá también. Si ven, aquí también se notaron esos cambios. Ahora, si yo lo quisiera eliminar, voy a agregar uno nuevo. Me dice que debo llenar los campos, entonces lleno el campo que hace falta, inserta, está acá abajo, selecciono. Para eliminar también debo seleccionar para qué fila debo eliminar, qué fila quiero eliminar. Entonces yo le doy en eliminar y me lo elimina correctamente. Este botón de aquí pues me va a cerrar el formulario. Entonces ahora acá en el formulario, o sea el de usuario, ¿qué es lo que tiene? Dentro del código del formulario usuario tenemos lo siguiente: las mismas instancias y una variable global que se llama ID. Esta variable ID nos va a servir para editar y poder modificar. Como les dije, para editar y modificar debemos especificar a qué o a quién queremos eliminar. Entonces aquí tenemos el método limpiar, el método validar. Este método de aquí me va a validar si las cajas de texto están vacías. Por eso aquí les pongo is null or empty. Entonces si están vacías me muestra el mensaje y mi res va a ser falso, porque res es una variable booleana. Este es un método de tipo booleano. Ya saben que debe retornar true o false. Aquí tenemos el método mostrar. Este método mostrar nos va a mostrar los datos. Entonces aquí creo una instancia de mi clase CLS usuario en y le doy un nombre y aquí hago el llamado a mi método objeto mostrar. Entonces así funciona. Si ustedes quieren ver cómo funciona en vivo la programación del código, vamos a ver si aquí me carga el punto de quiebre. Miren, aquí está lo que es el punto de quiebre. Entonces aquí ustedes van a ver la ejecución del código en vivo. Entonces yo quiero saber qué está pasando dentro del código. Entonces ahí van a ver como que de la capa de presentación, estamos aquí, digan, la capa de presentación,
se va a ir a la capa de lógica del negocio, luego a acceso a datos y ahí va a estar traerme la consulta. Entonces yo ingreso, vamos a ver qué está pasando internamente en el código. Miren, de una vez me trajo acá el método mostrar. Entonces aquí yo voy a verificar qué está sucediendo. Entonces me dice un return, objeto cd y mostrar. Entonces yo voy a ver qué está pasando dentro de ese método. Entonces ahora estoy en la capa de acceso a datos. Entonces yo continuando con el línea de código veo todas las líneas que está corriendo correctamente. Entonces significa que cuando ya de aquí llega acá, significa que ya me encontró datos. Entonces yo voy a continuar. Entonces, ¿cuántos datos me encontró? Entonces vamos a ver. Me encontró el primero. Ahí. Entonces ahora como hay más, me encontró el segundo. Y me va a seguir recorriendo hasta que me los encuentre todos y me lo va a ir añadiendo. Así funciona el código en lo que es la lista de mostrar todos los usuarios. Entonces cuando ya no encuentra más, cierra la consulta de la base de datos y me retorna la lista. Entonces ya confirmó que todo está bien. Entonces el BLL le confirma, el DAL le confirma al BLL que todo está bien. Entonces el BLL lo que hace es confirmarle que todo está correcto y sí encontró datos. Entonces ahora lo que va a hacer es añadirme todos esos datos a mi tabla o a mi data grid view. Esa tabla que ustedes ven aquí, esta tablita, esta de aquí se llama data grid view. Es una tabla. Ahí es donde se muestran los datos. Entonces, como todo fue correcto, no entró al else, sino terminó su if y ahora cierra y ahora le doy en continuar y acá en mi método load es donde hago el llamado a mi método mostrar que tengo ahí. Entonces cuando ya hace eso, yo le voy a dar en continuar y ahí eso es lo que funciona cuando me lo trae. Entonces la comunicación es pareja. Yo al ingresar los datos siempre me van a confirmar si funcionó o no funcionó. Así funciona esto lo de la programación en capas. Cada una de las capas le informa a la otra. Ahora vamos a ver si como lo de la inserción. Al insertar, primero me valida, entonces como si hay datos, entonces ahí miren, ahí le estoy pasando los datos, entonces yo voy a ver qué está pasando internamente. Ahora me trajo otra vez al BLL, entonces yo verifico aquí, entonces me va a verificar si todo está correcto. Entonces como todo está, como la inserción funcionó correctamente, me va a cerrar la conexión y me va a retornar true. Entonces le dice el darle al BLL que todo funcionó, entonces el BLL retorna true y le confirma acá la capa de presentación y significa que todo está correctamente y se insertó correctamente. Entonces así está funcionando lo que sería la inserción. Entonces este es el primer formulario. El siguiente formulario es de clientes. En el de clientes pues es el mismo procedimiento de los demás. También tiene su EN y también tiene su DAL. Pero en este pues ya no colocamos el de loguear porque este solamente va a insertar, buscar, mostrar y eliminar. Entonces es lo mismo método. Al igual que en el BLL, que también es lo mismo que en lo del usuario. Entonces cliente BLL, la misma cuestión, lo mismo. Y quitar esto de aquí. Entonces ahora, si al agregar, editar y eliminar, pues va a ser el mismo procedimiento. Si yo quiero agrego algo aquí, forma de pago, inserto, me inserta. Si quiero editarlo, vamos a editarlo. Yo lo modifico, se modifica. Entonces yo voy a agregar uno nuevo. Vamos a cambiarle aquí, 21.3. Ya, entonces ahí ya modifiqué. Ahora, pues lo demás de acá son los mismos. En cuestión de lo de aquí, de las facturas, en facturas ya es un código diferente y un poco más complejo. Entonces vamos a ver lo de aquí, lo de facturas. En facturas, en lo que es el DAL, este ya tiene relación con dos tablas.
tiene relación con cliente y cuenta, con dos tablas. Entonces, como son con tablas, aquí aumentan pues un poquito más. Y aquí aumenta un método nuevo, que es un método para listar los clientes y para listar las cuentas bancarias. Entonces, estos dos métodos son de tipo lista igualmente, pero aquí suele cambiar la consulta. Entonces, como quiero traer datos de otras tablas y están relacionadas, por eso utilizo estos métodos de aquí. Y en la inserción, pues ya es lo mismo que anteriormente se ha estado viendo, solo que aquí hay algo nuevo, que es lo de la fecha. Como la fecha trabaja en SQL Server con este formato, yo debo darle este formato al momento que esté insertando, editando y modificando. Entonces, por eso yo le doy este formato a mi a mi string de conexión, a mi string de base de datos. Y de resto, pues los demás métodos son los mismos. Y en el BLL también agrego esos dos métodos para listar lo que serían las tablas que están relacionadas. Y en el formulario FRM facturas, en mi formulario lo que yo hago es crearme un método. Este método de aquí de tipo void son los que no retornan nada, pero si hacen un procedimiento interno. Entonces, para yo traer los datos de otras tablas, por ejemplo, si aquí yo quiero que me muestre el nombre del cliente que yo ya he guardado, me va a hacer este siguiente procedimiento. Entonces, esto de aquí, estos elementos de aquí, estos son denominados combo bots. Entonces aquí me van a cargar todos los clientes que ya he guardado. Entonces yo aquí le especifico que me traiga el nombre del cliente y su valor va a ser el ID. ¿Por qué el ID? Porque si yo consulto acá las facturas, lo que tiene relación es con el ID de la cuenta cliente, de la cuenta y el cliente. Entonces estos solamente son los ID de los que yo he agregado. Por eso no me trae el nombre. Entonces por eso ustedes aquí ven 1 y 2. Significa que estos son los ID de los usuarios que yo ya he guardado. Ahora bien, acá bueno, lo mismo para cuentas bancarias. Y pues lo nuevo aquí es, bueno, aquí sigue lo mismo. Lo nuevo aquí es en la cuestión de la conversión. Si un tipo de dato es diferente al string, se hace una conversión, bien sea decimal o entero, dependiendo, siempre va a depender de eso. Ahora, en lo que es cuestión de la fecha, esto tiene aquí, esta parte de aquí, yo aquí le estoy dando la fecha actual de la factura que se está realizando. Por ejemplo, aquí en la fecha actual, en una caja de texto, pues aquí incluyo la fecha actual automáticamente. Por eso aquí automáticamente me incluye la fecha de hoy. Y este formato de aquí no es el que se va a la base de datos, sino me lo convierte al formato de la base de datos, que es año, mes y día. Entonces, si yo aquí agrego una nueva factura, por ejemplo, factura 03, el cliente, miren, aquí aparece el nuevo cliente que agregué en antes. Entonces, y aquí número de cuenta, porque solamente hay dos, porque todavía no he agregado más números de cuenta. Entonces, un importe, pues aquí va a ser de esta cantidad. Entonces, y me lo inserta. Miren, aquí está insertado. Como pueden ver aquí como pueden ver lo ingresé en entero y aquí me lo pasa a decimal. Entonces solamente pues 2 decimales como mucho tiene. Bueno, el proceso es igual de modificar. Bueno, en buscar, pues aquí yo tengo que buscar por el número de la factura. Entonces para buscar el número de la factura, debo escribir el número de la factura que he generado y automáticamente me va a salir. Y ahora en los que son las cuentas por cobrar y pagar, son las mismas, pero funcionan de una manera diferente. Miren, aquí tienen un nuevo botón que es para imprimir la cuenta por cobrar, o sea, hacer el reporte de la cuenta por cobrar. Entonces, en esa parte también tienen su DAL por cobrar. Bueno, funciona de la misma manera. Y mira, aquí como tiene las cuentas por cobrar están enlazadas. Bueno, ya les voy a mostrar
el diagrama de base de datos, en lo que es acá el código. ¿Por qué hago el llamado de esos datos? Porque cada una de las tablas, pues como le envié a uno de ustedes, cómo están enlazadas. Miren, aquí están enlazadas. Entonces, aquí se está enlazado clientes, está enlazado con factura. Y cuentas por cobrar y cuentas bancarias, cuentas por pagar también están enlazadas con factura. La única que no está enlazada con factura es la tabla de usuarios. Entonces, como están enlazadas, factura está enlazado con estas dos de aquí. Mira, la flecha hace que la factura esté enlazado con esta y con lo de acá arriba. Y la de cuentas por cobrar está enlazado con factura y cuentas por pagar también está enlazado con factura. Por eso ven los campos aquí, miren, aquí está ID, cuenta cliente y bueno, cliente y cuenta. Y aquí, bueno, tengo factura ID. Por eso, entonces como tiene campos similares, hace referencia a que este está enlazado con el de acá. Así mismo esta parte de acá abajo. Entonces por eso yo aquí en el código creo este método para traer los datos que tengo en esa tabla que está enlazada. Y el procedimiento sigue siendo el mismo, solamente que va a cambiar la parte del botón o aquí una nueva parte. En esta parte de aquí incluyo una carpeta llamada resource. Esta carpeta resource va a contener dos archivos .html que son plantillas. Estas plantillas me van a servir para crear lo que son los reportes. Entonces, para yo hacer que estas plantillas me las lean, yo tengo que agregarlas como una propiedad. Aquí, debo agregarlas aquí. Estas plantillas pues las creé para generar el reporte y que no se hiciera tan extenso. Y es un poco más sencillo porque las plantillas ya tienen un formato. Por ejemplo, miren, ya tienen un formato y solamente incluyo las columnas. No sé, más adelante que ustedes vean la programación más adelante, pues ya se van a dar cuenta que es un archivo HTML. Y en lo que es las cuentas por cobrar, el procedimiento es similar. Y aquí hay un elemento nuevo. Este elemento nuevo de aquí se llama Datetime Picker. Este elemento de aquí es como un calendario que si yo lo selecciono o lo expando me va a salir como un calendario y puedo escoger todas las fechas. Al igual acá. Entonces yo aquí en el código de este formulario lo que tengo pues al inicio es lo mismo. La listada es lo mismo de anterior de lo de factura, la validación, el mostrar. Y aquí pues aquí es donde cambia el formato de la fecha. Este es el formato que le estoy dando para que me inserte en lo que es el SQL Server. Aquí en la inserción pues lo mismo, solamente que esta línea es nueva. En esta línea, como el Datetime Picker da un dato de tipo fecha, entonces yo aquí lo convierto a string la fecha. Al igual acá en esta parte de aquí, esta función de aquí, este método de aquí funciona al momento de yo hacer clic en este data grid view. Si yo doy clic, el elemento que es, por ejemplo, si es cobro ID, se va a ir a una variable. Si es factura ID, se va a ir a este combo bot. Si es importe, se va a importe. Si es fecha de vencimiento, se va a la fecha de vencimiento. O sea, así es como funciona. Por eso es que ustedes vieron en este de aquí, por ejemplo, en de cuentas bancarias. Si yo selecciono una de estas, suben los datos acá arriba los que seleccioné. Entonces así funciona al hacer el clic. Entonces, lo que son aquí en lo de que es imprimir cuentas por cobrar, lo que incluyo es aquí. Esto de aquí es una instancia para yo hacer el llamado a mi plantilla que yo tengo aquí en mi carpeta de resource. Aquí estoy haciendo llamado a la plantilla de cuentas por cobrar. Y luego de eso me creo una variable filas y lo hago con un for each. Este for each es para ver cuántos datos tengo aquí en mi tabla. Como aquí tengo dos, entonces este me va a recorrer dos veces y me los va a ir añadiendo. Entonces este filas
este nombre filas está dentro de mi plantilla. Si vamos acá a la plantilla, este está aquí, que es en el body de la tabla. Aquí se van a añadir, estas son las columnas, o sea, la parte superior de las tablas. Y este es el contenido de las tablas. Entonces luego que me agregue el contenido a las tablas, me va a abrir una ventana y me va a especificar dónde yo quiero guardar mi formulario, o sea, mi reporte. Luego que lo guarde, me va a guardar el formulario, me va a dar un tamaño, me va a escribir y luego me lo va a abrir. Y luego lo va a leer. Entonces luego de eso pues me va a cerrar el formulario, me va a cerrar el stream y me va a mostrar un mensaje de que el documento se generó. Entonces yo aquí voy a generar un nuevo importe, voy a ponerle 3 para identificarlo. Entonces yo aquí le coloco que va a ser el 3. Entonces va a ser la fecha de pago, va a ser el 30, la fecha de vencimiento va a ser el 10. Y yo aquí le coloco inserto, me inserta correctamente y yo aquí imprimo cuentas por cobrar. Miren que al imprimir me va a decir dónde quiero guardarlo. Entonces yo lo voy a guardar en descargas y apps, o voy a guardarlo aquí en documentos. Entonces voy a guardarlo aquí en documentos, y al guardarlo aquí en documentos me debe salir el mensaje de que se generó correctamente. Entonces ahí yo ya generé mi reporte. Entonces yo voy a buscarlo acá. Entonces es este de aquí, el último que generé. Bueno, aquí se puede ver una vista previa hasta que cargue acá el formulario, pero ahí me van a cargar todos los datos que, como aquí tengo 3, pues me va a cargar una tabla con 3 filas. Esperar un momento que cargue el PDF, pero aquí pueden ver la vista previa hasta que cargue un poco. Aquí está, esta es la vista previa, pero no se ve muy bien, pero hasta que abra el archivo. Ahí queda ustedes, con este archivo que ustedes pueden ver, miren aquí está, y aquí está el último que generé, que es 3123, entonces me lo generó aquí, y aquí está la fecha de vencimiento y la fecha de pago y el código de la factura. Entonces así ya tenemos un reporte de las cuentas por cobrar. Este reporte es sencillo para no hacerlo tan complejo en lo que es cuestión de la explicación, que sí está un poco largo, pero pues ese era el procedimiento completo para poder hacer el formulario, o sea, que diga el proyecto en sí. Ahora algo más que se me pasó por alto fue el evento que tiene esta caja de texto. Esta caja de texto tiene un evento que se llama KeyUp. Este evento de aquí. Este evento me va a permitir iterar en cada una de las teclas que yo voy a escribiendo. Por eso les coloco un trim. Cada uno de los caracteres que yo vaya escribiendo me lo va a ir actualizando en la tabla automáticamente. Por eso está aquí este evento de aquí. Entonces, ese sería todo el proyecto. No sé si estará bien o qué dicen ustedes. Voy a detener un rato el programa. Ya. El documento se lo paso más tarde. Que primero voy a hacer un video. Bueno, aquí le hice el video de la explicación de cómo el código, así rapidito, para no demorar mucho. Y también voy a grabarle